tenía nada que hacer, me pedí un pulso reactor. Siempre había querido tener uno de estos motores y de hecho se pueden fabricar. La cosa es que este pulso reactor funciona un poco diferente. Según el fabricante, tiene 2 kilos de empuje y produce 130 decibeles de sonido. Eso es muchísimo. Así que acompáñenme a sacarlo de su caja y a encenderlo porque de verdad que da miedo. Es un motor muy imponente. Estoy muy feliz por enseñarles cómo viene. Lo tuve que revisar, o sea, trae los sellos de aduana y vean, hasta aquí le pusieron como que un sello, una copia pegada con cinta, que usualmente yo hago eso con los paquetes. Le pongo un sticker de nada que hacer cuando me quiero asegurar que no los abrieron. Entonces le pongo un sello, le pongo cinta para que pues se rompa en caso de que lo abran. Pero bueno, este es un sello de la aduana y esta es una cosa que viene en 2 cajas. Fíjense cómo son cajas bien grandes y no las quiero mover mucho porque pues ahí están mis datos de envío, pero fíjense, vamos a sacar todo lo de esta caja que viene muy bien protegido todo. Digo, a pesar de que la caja pues me la maltrataron un poquito, vamos a separar todo lo que viene aquí. Ahorita se los enseño porque tenemos que sacar cosas de los 2 lados, así que esto solamente está protegiendo. Y de esta otra caja también, fíjense, tenemos algunas piezas. Vamos a acomodarlas por aquí. Y aquí hay estas otras piezas también. Wow. Cables, conectores. Ahora sí viene la pieza importante. Creo que ya no hay nada más acá en la caja. Déjenme verifico. No. Al parecer ya tengo todo en la mesa, así que vamos a irlo sacando para ver qué es cada cosa. Aquí por lo menos estoy seguro que este es el tanque de combustible. Tenemos por ahí la entrada de aire, salida y tenemos este, seguro, no sé si sea solamente un acceso para que pese o si sea un filtro. Sí, creo que solamente mantiene el peso. Porque bueno, esto si se utiliza en un avión, tiene un peso en la punta, ya que si el avión gira o va de cabeza, pues esto siempre esté sumergido. Y de este lado, bueno, tenemos sellos y adentro hay algunos de repuesto, algunos seguros. Esto está cool. La tapa es de aluminio y los conectores también. Y es pues transparente para que podamos ver la cantidad que le sobra. Déjame, voy por algo para cortar esto. Esto se ve interesante. Tiene un botón que es muy inspirador. Fíjense nada más. Esta es pues nuestra caja de ignición. Aquí vamos a iniciar todo. De hecho no sé si... Sí, aquí sí hay que conectarlo a la corriente. No sé si sea recargable o no, pero... A ver, vamos a encenderlo. Ojalá y no, es que no me quiero dar un toque. No, ok. Pero sí, es recargable, ok. Así que sí está produciendo energía. Y me encanta que sea de esos pues botones con seguro, que hay que levantar este y moverlo, y si no se apaga. Pero hay una batería acá adentro, ya veremos bien para qué sirve, pero tiene unos caimanes. Vamos separando todo poco a poco. Tenemos acá un cargador que estoy seguro que, bueno, a pesar de que tiene aquí este adaptador, esto se conecta acá para cargarlo, ya que no hay otra cosa para conectar. Bueno, este ya es el motor en sí. Es un pulso jet, un pulso motor. Y de este lado va a entrar el aire y el combustible. De hecho aquí vamos a poder conectar supongo que aire a presión para hacerlo iniciar. Y aquí hay una bujía. Después de ahí todo esto se va a calentar bastante. Vean nada más el color que tiene. Y todo va a salir por aquí atrás. Los motores PulseJet son motores a reacción sin partes móviles. Sí, has escuchado bien, sin partes móviles. Eso los hace muy interesantes y distintos de otros tipos de motores. Estos motores funcionan con un ciclo de retroalimentación de combustión. Imagina un tubo largo y delgado con una serie de válvulas. Comienza con la admisión de aire por la parte delantera. El aire se comprime dentro del tubo y luego se inyecta combustible. Aquí es donde ocurre la magia. Se enciende una chispa, y el aire comprimido y el combustible crean una explosión. Esta explosión genera una onda de presión que empuja hacia atrás y hacia afuera, saliendo por la parte trasera del tubo. Ahora viene la parte interesante. Esta explosión crea un vacío en la parte delantera del motor. Como la naturaleza detesta los vacíos, el aire circundante es succionado hacia el motor para llenar ese espacio. Este ciclo de entrada de aire, combustión, explosión y escape continúa repetidamente mientras haya combustible y aire ingresando al motor.
motor. La secuencia de eventos crea un impulso hacia adelante, propulsando cualquier cosa a la que esté conectado este motor. Así que, en resumen, los motores Pulse Jet son emocionantes porque logran generar movimientos sin piezas móviles, simplemente jugando con la física y los principios de la combustión. Espero que esta explicación haya sido útil y emocionante. Bien, lo que pueden ver que me pasó aquí es que el piso era demasiado resbaloso y con los 2 kilos de empuje que tiene este motor, con la explosión inicial pues provocó que prácticamente se lanzara. Por eso es que lo ven moverse, lo bueno es que reaccioné rápido y lo pude detener. La otra cosa es que produjo tanto ruido que mis micrófonos, al tener un sistema de bloqueo de ruidos, pues se ahogaron con tanto ruido. Por eso es que casi no se escuchó nada más que por partes. Pero bueno, eso fue en esta pequeña prueba. También debo de decirles que estoy seguro que todos los vecinos me escucharon. Por suerte solamente fueron unos segundos, pero es ensordecedor el ruido que produce esto. Por eso hay que ir a un lugar bien amplio para probarlo. Bien, no vamos a tener el mejor audio del mundo, pero esta cosa se escucha súper fuerte, así que me voy a poner unos tapones en los oídos de papel porque no traje mis tapones y vamos a encenderlo porque esta cosa hace mucho ruido. Según el fabricante, esto tiene 2 kilos de empuje, entonces vamos a ver cómo nos va. Fíjense, la forma de encenderlo está bien fácil. Tenemos aquí el combustible que entra gracias al vacío que se genera aquí en la boca. Pero para poder generar un poco de succión acá, pues tengo la bomba de aire para llevar el combustible hacia allá. Una vez que se encendió, como esto se calienta tanto, ya no es necesario el sistema de encendido. Entonces lo voy a poder apagar, pero tengo que apurarme. Y de hecho, para no correr para allá, voy a cambiarme de lado. Así que, bien. No sé si se acabó la gasolina o qué pasó, pero estuvo impresionante, ¿no lo creen? ¡Wow! Se calienta muchísimo. Ahorita ni siquiera tocarlo, porque en solo ese ratito que estuvo encendido fue mucho ruido. Tengo mis tapones en los oídos, pero sí, es una cosa impresionante. Se pararon los coches que venían y eso que estoy como que en medio de la nada. Pero es muy imponente este motor. Y lo bueno es que se puede poner en un carro a radio control. Vean cómo está tan caliente que la gasolina se enciende, ¿lo ven? Ya se enfrió. Vamos a dejarlo descansar, esto ya es muy potente y me pone nervioso. Muy bien, después de esa pequeña prueba, ya estamos aquí otra vez en el estudio para abrir el motor y ver qué es lo que pasó adentro. La verdad es que son muy impresionantes. El video no le hace justicia a la cantidad de ruido que hace esta cosa. De verdad que es ensordecedor. Es mucho el ruido que produce. Pero lo que quiero es que vean si hubo algún desgaste. Las láminas o la válvula. Vamos a ver. Vean cómo está la válvula. Tal vez para ustedes parezca que está bien, pero tal vez ya se venció porque ya no quiso volver a encender. Tengo que volver a cambiarla, ya que según las instrucciones estas válvulas duran muy poco, unos 2 minutos nada más. Y de todas formas el motor también va a durar ese tiempo porque es súper eficiente, gasta muchísimo combustible y es por eso que no se utilizan pues en ningún lado. Producen muchas vibraciones, mucho calor y son ineficientes a más no poder. Entonces, pues ahí está mi pequeño turbojet.
Pronto les voy a estar mostrando el otro más pequeño y voy a armar un avión para ponerle uno de estos dos motores para hacerlo volar, porque pues de hecho para eso son estos motores, para ponerlos en aviones de radiocontrol, aunque si lo quieren lo pueden tener así de exhibición, pero sí se pueden utilizar, que es lo cool. Entonces ahí se los dejo abajo en la descripción. Sí es un motor no para cualquiera, utilizarlo es muy imponente y la verdad es que me puse muy nervioso al verlo funcionar, pero estoy muy feliz con el resultado, así que ahí se los dejo abajo en la descripción si lo quieren conseguir. Trae todo para que empiece a funcionar, no necesitan más que la bomba de aire y gasolina. Así que cuéntenme qué piensan y pues bueno, recuerden que esto es Nada que Hacer y nos vemos.